Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Una declaración inesperada sacude el mundo del espectáculo turco. La representante de Esla Turkolu confirma que las conversaciones con Halil İbrahim Ceylan han vuelto a comenzar. ¿Estamos ante una reconciliación real o solo una estrategia profesional? Todo comenzó cuando los rumores sobre una posible reunión entre Esla y Halil empezaron a circular en redes sociales. Los fanáticos, atentos a cada movimiento, notaron que ambos artistas habían estado en el mismo evento benéfico en Estambul, aunque no compartieron fotos juntos. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando la manager de Esla, Ayla Demir, rompió el silencio con una declaración que nadie esperaba: sí, puedo confirmar que Esla y Halil han retomado las conversaciones. No puedo dar más detalles, pero hay algo positivo en el aire. Estas palabras bastaron para desatar una tormenta mediática. Los seguidores de la famosa pareja, conocida por su química incomparable en pantalla, llenaron las redes con mensajes de esperanza. Por fin. Sabía que el destino los volvería a unir, escribió una fanática en Twitter. Otro usuario comentó: ellos no solo actuaban, lo que sentían era real. La emoción colectiva creció aún más cuando un periodista cercano al entorno de Halil aseguró que el actor había buscado personalmente el contacto. Según esta fuente, Halil le habría dicho a un amigo: no podía quedarme con las palabras no dichas. Esla merece escucharme. Días después, la prensa turca captó a Halil saliendo de un café en Beyoğlu, visiblemente pensativo. Los reporteros no tardaron en preguntarle si las palabras de la manager eran ciertas. Él, con una leve sonrisa, respondió: algunas cosas necesitan tiempo. Pero cuando el corazón habla, es imposible no escuchar. Esta frase bastó para confirmar lo que muchos sospechaban: la puerta entre ellos nunca se cerró del todo. Por su parte, Esla se mostró más reservada, aunque una publicación suya en redes generó aún más especulaciones. En su cuenta de Instagram compartió una foto de un atardecer junto a una frase en turco que decía: algunas conversaciones nunca deberían haber terminado. En cuestión de minutos, los comentarios se llenaron de corazones, flores y mensajes que decían: Halil la leerá. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que las conversaciones entre ambos no solo son sentimentales, sino también profesionales. Al parecer, hay un proyecto televisivo que los productores quieren ofrecerles como protagonistas, lo que habría motivado una reunión reciente. Sin embargo, según la prensa, la química que volvió a surgir entre ellos fue imposible de ignorar. Cuando se vieron, fue como si el tiempo no hubiera pasado, dijo un miembro del equipo. Se miraron, sonrieron, y de pronto el ambiente cambió. Todos lo sentimos. Halil, por su parte, no negó haber participado en esa reunión. En una entrevista breve a la salida de su rodaje, cuando los periodistas insistieron sobre el tema, solo dijo con voz serena: hay personas que dejan una huella que no desaparece. A veces, el destino te da una segunda oportunidad para cerrar lo que quedó abierto, o para empezar de nuevo. Estas palabras, que parecían cargadas de nostalgia, fueron interpretadas por muchos como una confirmación velada de que algo más que una simple charla profesional estaba ocurriendo entre ambos. Esa misma noche, los seguidores comenzaron a compartir antiguos videos de la pareja en sus mejores momentos, miradas cómplices durante las grabaciones. Risas espontáneas detrás de cámaras y entrevistas en las que ambos se elogiaban con ternura. La nostalgia se apoderó de las redes, y el hashtag #EslaYhalil reencuentro se volvió tendencia en Turquía en cuestión de horas. Mientras tanto, una fuente cercana a Esla reveló que la actriz había pasado por una etapa de profunda reflexión antes de responder al mensaje de Halil. Esla no es de las que toman decisiones impulsivas, comentó. Pero cuando él se acercó con sinceridad, algo en su mirada la conmovió. Llevaban tiempo sin hablar, y aún así, bastaron unos segundos para que todo el pasado regresara. Se dice que durante su primera conversación, el silencio jugó un papel importante. Él la miró y solo dijo: no vengo a justificar nada, solo quería escucharte otra vez. Y ella, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: tal vez nunca dejamos de escucharnos, solo dejamos de hablar. Aquellos presentes aseguran que fue un momento cargado de emoción, casi cinematográfico, en el que ambos parecían luchar entre el orgullo y la nostalgia. Los rumores se intensificaron cuando, unos días después, ambos coincidieron en un restaurante en el barrio de Arnavutköy.
Aunque intentaron mantener la discreción, varios testigos los vieron conversando en una mesa apartada, entre sonrisas tímidas y miradas prolongadas. No parecían dos colegas hablando de trabajo, aseguró uno de los empleados del lugar. Había algo más, una energía difícil de describir. Era como ver a dos personas reencontrarse con lo que nunca se fue. La prensa no tardó en convertir aquella cena en el tema principal de todos los programas de espectáculos. Algunos analistas de televisión incluso afirmaron que este reencuentro podría significar no solo una nueva etapa sentimental, sino también el regreso de una de las duplas más queridas del drama turco. Un productor anónimo comentó a los medios, si ellos aceptan volver a trabajar juntos, sería el proyecto del año. La audiencia los ama, y su historia personal solo aumenta el interés. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Personas del entorno de Esla advierten que ella aún tiene dudas. No se trata solo del pasado, sino de la confianza. Hubo heridas, malentendidos y silencios que dolieron mucho, explicó una amiga cercana. Esla quiere creer en lo que siente, pero también teme repetir la historia. Halil, en cambio, parece decidido. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron qué pensaba sobre las segundas oportunidades, respondió, a veces, el amor no desaparece. Solo se esconde hasta que aprendes a hablar su idioma. Esta declaración fue interpretada como una indirecta directa hacia Esla, y sus seguidores no tardaron en reaccionar con entusiasmo. En redes, el ambiente es una mezcla de esperanza y cautela. Algunos fanáticos piden que se den una nueva oportunidad, el amor verdadero siempre encuentra el camino, escribió una seguidora. Otros, en cambio, temen que todo sea una estrategia mediática. Y si solo buscan publicidad antes de una nueva serie, comentó otro usuario. Mientras tanto, los movimientos de ambos artistas siguen siendo analizados al detalle. Cada me gusta en Instagram, cada historia compartida, cada frase ambigua se interpreta como una señal. Lo cierto es que tanto Halil como Esla han vuelto al centro de la conversación pública, no por un escándalo, sino por la posibilidad de un renacer emocional. En las últimas horas, un periodista aseguró haber visto a Halil entregando un pequeño sobre en la puerta del edificio donde vive Esla. Nadie sabe qué contenía, pero las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos dicen que era una carta, otros que un guión. Pero lo que más se comenta es que podría tratarse de un mensaje personal. La historia entre ambos, que parecía haberse cerrado hace tiempo, vuelve a latir con fuerza. Y como dijo un seguidor en las redes, hay amores que no terminan, solo hacen una pausa para respirar. Queridos seguidores, ¿ustedes qué piensan? ¿Estamos frente a una reconciliación real o ante una jugada del destino para que ambos se enfrenten a lo que nunca pudieron cerrar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, porque esta historia apenas comienza. Y no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita para no perderse ninguna actualización de esta historia que, sin duda, seguirá dando de qué hablar. ¿Y tú, qué opinas de esta noticia? ¿Crees que Esla y Halil deberían darse una nueva oportunidad? Déjame tu comentario aquí abajo, dale like si te ha gustado este video y no olvides suscribirte para no perderte las próximas novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el siguiente video. Formun Ustu.